Deseamos continuar con la clase que estábamos teniendo en este momento. Nuestra próxima sección de estudio corresponde, ya cerramos obviamente esa sección correspondiente a las críticas y pasamos ahora a analizar uno de los elementos más significativos de los escritos de la hermana White que han sido confirmados por la ciencia. Podríamos usarlo también para la ciencia educativa, pero nos vamos a centrar específicamente en los escritos de la hermana White y la ciencia médica. Y en esta clase vamos a analizar siempre en forma paralela las declaraciones del espíritu de profecía y después la confirmación por parte de la ciencia posteriormente. Vayamos con el primer elemento, la influencia prenatal. Es un elemento totalmente novedoso en los escritos de la hermana White, fruto de la inspiración y revelación que mucho más tarde fue constatado por la ciencia médica. Leamos lo que el espíritu de profecía nos dice. En Mensajes Selectos, tomo 2, la página 495 nos dice: la irritabilidad, la nerviosidad y la melancolía manifestada por la madre constituirán los rasgos distintivos del carácter del hijo. Si las madres pertenecientes a generaciones pasadas se hubiesen informado acerca de las leyes de su organismo, habrían comprendido que sus fuerzas físicas, tanto como su tono moral y sus facultades mentales, estarían representadas en gran medida en sus hijos. Así pues, aquí tenemos claro en forma explícita la influencia prenatal. Otra cita más en el Ministerio de Curación, página 287. Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, le producen en mayor o menor grado en sus hijos. Así pues, en forma clara se presenta esta tesis acerca de la influencia prenatal, que en 1954 se lee lo siguiente por el doctor Ashley Montagu. Durante años los hombres de ciencia han creído que las criaturas antes de nacer viven una existencia aislada, protegida de toda influencia exterior, pero esto no es verdad. Noticias excitantes revelan que usted puede controlar el desarrollo de su hijo antes de nacer. La salud mental y física del niño empieza con la salud del feto. El cuidado que se le debe prodigar empieza con el cuidado prodigado al feto. En este sentido, nada es tan importante como la salud y el bienestar de la madre que lo nutre. Y estas son declaraciones del periódico en el año 1954, cuando las declaraciones que acabamos de considerar acerca de las influencias prenatales en los escritos inspirados por Dios proceden de los años 1890. Vamos con otro elemento más, acerca del tabaco. Consideremos que en el tiempo de la hermana White inclusive se recetaba el tabaco como medicina, como remedio farmacéutico. Veamos lo que por inspiración escribió. El tabaco es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos. En cualquier forma en que se haga uso de él, mina la constitución, es tanto más peligroso cuando sus efectos son lentos y apenas perceptibles al principio. Excita y después paraliza los nervios, debilita y anubla el cerebro. A menudo afecta a los nervios más poderosamente que las bebidas alcohólicas. Es un veneno más sutil y es difícil eliminar sus efectos del organismo. El Ministerio de Curación, páginas 251 y 252. Y otra cita más en Temperancia, página 51. El tabaco es un veneno de la especie más engañosa y maligna porque tiene una influencia excitante primero y luego paralizadora sobre los nervios del cuerpo. Es tanto más peligroso porque sus efectos en el organismo son muy lentos y al principio difíciles de ser apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Ciertamente, se han suicidado mediante este veneno lento. Así que, aunque en ese tiempo se consideraba como un medicamento, estaba claro desde 1800
65 y en adelante los escritos acerca del tabaco, y vamos a ver en 1957 qué declaraciones se hacen. En 1957 el doctor Alton Ochsner de la Sociedad Norteamericana del Cáncer, la Asociación Norteamericana de Cardiología, el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Cardiología, esas dos últimas son entidades federales, nombraron una comisión de 7 científicos para que estudiaran y evaluaran toda la información disponible con respecto a los efectos del hábito de fumar sobre la salud, recién en el 57. Se lo escogió tomando en cuenta su integridad y su capacidad para analizar con espíritu crítico las investigaciones experimentales y clínicas. Y después de un año de estudio, es decir, en el 1958, llegaron a la siguiente conclusión. La suma total de las evidencias científicas establece más allá de toda duda razonable que el fumar cigarrillo es un factor determinante de la manifestación que va en rápido aumento del carcinoma epidermoide de pulmón en los seres humanos, sin lugar a dudas. Escrito desde 1876. El cáncer. El espíritu de profecía declara: el tumor canceroso, que puede permanecer latente en el organismo durante toda la vida, se inflama e inicia su obra corrosiva y destructora. An Appeal to Mothers, página 27. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras que también son graves. El Ministerio de Curación, página 241. Si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre de comer carne. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 359. La carne constituye el principal alimento en las mesas de algunas familias, hasta que la sangre se satura de tumores cancerosos y escrofulosos. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 593. Es realmente muy, muy importante estas declaraciones por la vanguardia a nivel de ciencia que implican. Y veamos que recién en 1956 se hace la siguiente declaración. Es sabido que los virus pueden ocultarse en el cuerpo humano durante años, a veces durante toda la vida. Recuerden la primera cita. Algunos causan problemas, otros no. En algunos casos, teoriza el doctor Stanley, los virus del cáncer pueden entrar en actividad debido a circunstancias tales como la edad, la alimentación inadecuada, el desequilibrio hormonal, los productos químicos, las radiaciones o la combinación de todos estos factores capaces de producir tumores malignos. Fecha 1956. Vayamos a otra fecha, 1961. El doctor Hübner basa su teoría en la creencia de que el virus del cáncer permanece latente en el organismo hasta que en ciertas condiciones las hormonas, la edad o sustancias químicas irritantes le dan la oportunidad de producir un tumor maligno. Exactamente lo mismo que acabamos de leer. Vayamos a otro elemento muy significativo, que son las corrientes eléctricas del cerebro y el sistema nervioso, que es altamente novedoso. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 254, se nos dice: todo lo que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado de ello se embota la sensibilidad de la mente. Segunda cita, La Educación, página 197. La energía eléctrica del cerebro, aumentada por la actividad mental, vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Así que aquí se nos habla tanto de la energía eléctrica del cerebro como del sistema nervioso. Veamos qué declaró la ciencia médica en 1954. En el siguiente cuarto de siglo, el estudio de esas lineecitas onduladas se ha desarrollado hasta llegar a constituir una nueva rama de la ciencia llamada electroencefalografía.
En la actualidad, varios centenares de laboratorios en Estados Unidos y otros tantos en Europa registran e interpretan los gráficos correspondientes a las descargas eléctricas de los cerebros humanos. El total anual de encefalogramas que salen de esos laboratorios podrían circundar el globo terráqueo, y esto ya fue anunciado en los escritos de la hermana White. Las grasas y las enfermedades cardiovasculares, la relación existente entre las grasas y las enfermedades del corazón. Consejos sobre régimen alimenticio. Las páginas 470 y 471 nos dice lo siguiente: se consume la sangre y la grasa de los animales como si fueran manjares. Recuerden la prohibición estricta en los libros primeros de la Biblia: no grasa, no sangre. Pero el Señor dio instrucciones especiales en el sentido de que estas cosas no deberían comerse. ¿Por qué? Porque su consumo contribuiría a enfermar la corriente sanguínea en el organismo. El menospreciar las instrucciones especiales del Señor ha producido una serie de dificultades y enfermedades a los seres humanos. Si se introduce en el organismo lo que no puede producir buena carne y buena sangre, habrá que soportar los resultados de no prestar atención a la palabra de Dios. Así que la sangre y la grasa, que Dios había prohibido desde los primeros libros de la Biblia, confirmado por el espíritu de profecía, se confirma ahora en 1960, se dice, la ciencia médica declara, la reducción o el control de consumo de grasas bajo supervisión médica acompañado de un reemplazo de grasas polisaturadas por grasas saturadas es recomendable como una posible manera de prevenir la arteriosclerosis y disminuir el riesgo de ataques cardíacos y apoplejías. Claro. Hermanos, cuando nosotros consideramos como una sección todas las acusaciones dadas, cuando además comparamos ahora con todo lo que se confirma por la ciencia, creo que la conclusión es obvia. Y dentro de ese mismo contexto de la ciencia médica, queremos analizar también el paralelismo en cuanto a el desarrollo de la Iglesia Adventista con la evolución de los escritos de la hermana White, que nos permite comprobar el desarrollo doctrinal relacionado también con el espíritu de profecía, porque una de las acusaciones claramente importantes es decir que la doctrina adventista depende de los testimonios, y al ridiculizar, desacreditar el espíritu de profecía, obviamente se intenta echar por tierra la base doctrinal del movimiento adventista. Esa es la idea, y por eso siempre han sido protestantes los que han llevado adelante este movimiento. Así que analicemos por un momento algo muy importante. La relación entre la hermana White y la Iglesia Adventista tiene 4 niveles básicos de relación. Uno es el desarrollo y la organización hasta que fue en 1863-1864 registrada como iglesia oficialmente. En todo ese desarrollo hasta su organización y posterior a este, obviamente es paralelo también con los aportes de la profeta. El segundo elemento fundamental en que la profeta tiene un valor significativo por las inspiraciones y revelaciones recibidas por el Señor son las reformas. Sean estas la reforma pro salud, relacionada con la salud y con el vestuario, con la educación y con, en general, el nivel a nivel de familia y a nivel de iglesia, que tiene su proyección, obviamente, a nivel de sociedad. Todo el conjunto de consejos de distintos temas, materias e envergaduras, y el otro nivel es el doctrinal. Así que en esas 4 áreas significativas que tienen en imagen en la gráfica, vamos a intentar analizar esos aspectos. Lo hemos hecho ya en diversos temas de estos, y el punto de partida es la declaración que solo la Biblia y la Biblia sola
es la base doctrinal del movimiento adventista. Primeros Escritos, página 78, nos dice: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Y de nuevo aquí nos damos cuenta de esa conexión entre la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, el movimiento adventista, con el anuncio del primer mensaje angélico, la hora del juicio ha llegado, relacionado con los estudios fundamentalmente aquí en Estados Unidos, realizados por Guillermo Miller. Se establecen principios de interpretación profética que ya eran conocidos por los protestantes en tiempos pasados, como el principio de día por año, que normalmente se acusa a la hermana White, las iglesias protestantes, de que es la hermana White quien lo instaura, y eso demuestra la ignorancia de la historia. Guillermo Miller lo hereda de los protestantes ortodoxos. Se empieza de nuevo a aplicar ese sistema que descubre por el estudio sistemático a través de 13 años, versículo por versículo de la Biblia, con una concordancia solamente, y se llega a las 70 semanas de Daniel 9. Se llega a los 3 años y medio y los 1260 días relacionados con Daniel 7 y Apocalipsis 12, y por extensión entonces los 2300 días de Daniel 8:14. Entonces, todo ese conjunto doctrinal está dentro de los escritos de la hermana White. Y hay gente que dice, ves, eso también es plagio, porque no fue ella la primera, pero obviamente es la herencia adventista, y cuando estamos hablando de esta base profética, están incluidos dentro de los escritos y no se considera plagio porque es la herencia doctrinal de la iglesia adventista. Cuando vamos a Josias Litch, y él anunció el juicio precedente al advenimiento, es decir, primero hay un juicio y después viene la segunda venida de Cristo. Los textos de Litch, por ejemplo, que explicaban los diversos libros que están en el juicio, el libro de memorias, el libro de vida, el libro de los registros, cómo el carácter del individuo debe estar definido antes de la venida de Cristo, no posterior a esta. Y las dos fases fundamentales del juicio, como investigativa y ejecutiva, lo cual era totalmente novedoso para las iglesias protestantes y que encontramos todo el tiempo en los escritos de la hermana White. Era la herencia doctrinal, en ningún sentido era un plagio o un robo de los descubrimientos que el Señor había dado a Josias Litch, sino que simplemente fue una extensión doctrinal de esos mismos principios. Si vamos a Hiram Edson, sabemos que él, por la visión que recibió en el maizal, vio cómo Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, y que para completar esa obra completa, valga la redundancia, antes de la segunda venida de Cristo, el 22 de octubre de 1844 lo que se inició fue el juicio investigador o investigativo. Él también clarificó el chasco que estaba predicho en la profecía de Apocalipsis 10, con el pequeño libro que será dulce en el paladar y amargo en el vientre. Ahí tenemos la gran decepción sufrida en 1844. La comprensión de Apocalipsis 10, versículo 11, la obra no había terminado por el hecho de haber comido el libro de Daniel, sino que ahora en el 11 se nos habla de esa proyección hacia el exterior. Y el santuario en Apocalipsis 11, 19 se presenta y enfatiza la importancia de la ley de Dios. Después tenemos a Crozier, que juntamente con Hahn y Hiram Edson habían escrito artículos al respecto. Con él se matiza que el santuario de Daniel 8:14 no es la tierra, sino que es el santuario que está en el cielo, descrito en Hebreos 9, y que el santuario terrenal era un tipo del santuario celestial. Todo esto lo encontramos ampliamente explicado, ampliamente explícito en cada uno de estos libros de la hermana White, especialmente la serie del Gran Conflicto. El cumplimiento del día antitípico de la expiación
en relación al calendario, que el santuario tenía 2 clases de rituales, un servicio diario y uno anual, el cual correspondía también a esas 2 grandes fases de la obra de Cristo en favor de la humanidad en el santuario celestial. El pecado, el tema del pecado, cómo el pecado era transferido al santuario por los sacrificios diarios y después era purificado una vez al año por la expiación anual. Esto era propio mensaje adventista, que difería completamente de las verdades protestantes y que hasta hoy las iglesias protestantes luchan por rechazar estos principios y por eso rechazan también el espíritu de profecía en los libros de la hermana White. Pero ella no fue la primera que recibió esta información. Ella la amplió, ella la confirmó, ella la testificó. Pero aquí hemos citado ya varios personajes dentro del movimiento adventista. Algunos de ellos ya después no continuaron en el movimiento adventista, pero recibieron estas verdades, las transmitieron y estas a su vez fueron ampliadas y confirmadas por el espíritu de profecía en la persona de la profeta, la hermana White. Tenemos de nuevo ahora, por ejemplo, las visiones. La primera visión, la de diciembre de 1844, que es la visión del clamor de medianoche. En esta visión del clamor de medianoche, no solo se confirmó y se fundamentó la fe del movimiento, sino que, como otros declaran, y eso está en uno de los escritos adventistas, la teología del movimiento. Nosotros somos contrarios a esta declaración, pero sí la ha usado porque así se define por otras denominaciones. O sea que el conjunto de esas verdades que ya estaban anunciadas, Miller, Leach, Edson, Crozier, Bates con el sábado, etcétera, etcétera, algo más posterior, se reúnen de una manera sistemática en esa visión de diciembre de 1844. Después, en la visión del novio, que es el esposo, en febrero de 1845, justo un año después, ella escribe en primeros escritos en cuanto a cómo el Padre y el Hijo son entronizados dentro del santuario y se empieza ahí el juicio. Y que aquellos que reciben esto por luz pasan al otro lado del santuario y se cierra una puerta, la del lugar santo, y se abre la del lugar santísimo. Y aquellos que rechazaron la luz quedaron en oscuridad. Es decir, eran verdades ya presentadas que ella simplemente confirmó y amplió. Seguimos con otra visión, por ejemplo, la de la Tierra Nueva, a mediados de 1845, donde ella habla del sello que sigue al tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Estos mensajes también relacionados con los 144.000 son mensajes que ampliaron, confirmaron y fundamentaron las verdades de base del adventismo que el Señor llamó a la verdad y que en este momento el Señor ha confiado a su iglesia remanente, la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Hermanos, podemos estar ciertos que el Señor está siguiendo sus pasos y tenemos el gran privilegio de tener el don de profecía. El tema del santuario, que ya había sido antes redactado por Edson, Hahn y Crozier, se confirma ahora en la visión que tenemos en primeros escritos desde la página 250 a la 254 de 1858. ¿Por qué fue aceptado por los pioneros estos mensajes? Porque estaban confirmando las verdades que el Señor les había revelado. Leamos ejemplos sobre esto, que es muy importante. Dice, primeros escritos 2:50, el chasco no provino por un fracaso de la palabra profética de Dios. Él ha cumplido cuanto prometió. Ahí se comprobó que el error no estaba en la profecía, estaba en la interpretación humana de la profecía. Primeros escritos 2:51 dice, Jesús cerró la puerta del lugar santo del santuario celestial
y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado en él para purificar el santuario. Ella no fue la primera que lo dijo. Ella no fue la primera que lo dijo, lo confirmó. Y era el resultado del estudio de las Sagradas Escrituras. Y ahora el espíritu de profecía confirma que eso es así. Y hasta hoy esto es rechazado por todas las iglesias protestantes. Y por eso se dio el segundo mensaje angélico. Todo esto lo tenemos que poner en contexto y comprender la verdad que creemos. Creemos que Jesús entró en el lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 y al respecto, en Primeros Escritos 2:53 dice, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de la mediación y purificar de este modo el santuario. La doctrina del santuario con todas las ramificaciones que tiene la ley de Dios, la organización, el sábado, la reforma pro salud, la reforma del vestuario, etcétera, etcétera. Es la base fundamental del movimiento que el Señor llamó a la vida a través del movimiento adventista. Primeros Escritos 2:55, en el contexto de la visión del santuario, el cuarto mandamiento estaba rodeado con una aureola de gloria. El remanente vio que había estado pisoteando el cuarto mandamiento del decálogo, se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Apreciados hermanos, queremos con esta última lección cerrar este grupo de clases, este conjunto de clases acerca del espíritu de profecía. Es mucho más que se podría decir, es muchísimos más temas que se podrían presentar, pero la carga horaria de esta clase ha concluido con la clase de hoy, así que lo que se ha intentado es ofrecer una panorámica general. Primero, explicar qué es el don de profecía desde el principio de la Biblia hasta el final con nuestra época contemporánea. Se han dado los principios de interpretación correcta, los lineamientos a seguir y se han analizado a grosso modo las acusaciones mayores contra el espíritu de profecía actual y se han presentado los argumentos al respecto. Rogamos al Señor que bendiga los mensajes dados, elimine cualquier omisión o falta que se haya podido dar y que el mensaje pueda llegar a los corazones. Ese es nuestro deseo y también es nuestra oración. Y deseamos concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has dado tan maravillosas verdades. Ayúdanos a estudiarlas, Señor. Ayúdanos a estudiar la Biblia, a tomar los testimonios para entenderla mejor. Ayúdanos a apreciar esta luz que tú nos has dado, que irradia de la Biblia y nos da una comprensión mayor de ella. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a defender lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de lo que creemos a un mundo que mora en tinieblas y que es dirigido a la destrucción. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, danos el poder, la unción de tu Santo Espíritu para llevar estas verdades maravillosas a un mundo que perece. Ayúdanos a vivir a la altura de la verdad que tú has confiado a tu pueblo de estos últimos días y ayúdanos a ser fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.